Amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí en una entrevista especial para los medios públicos con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna. Vamos a tocar quizá uno de los temas más dolorosos, uno de las sombras que están ahí en la vida política nacional y en la vida cotidiana ya de miles de personas. La tragedia, la emergencia forense que existe en México. El 5 de diciembre del 2018, iniciando este gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no me equivoco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que México vivía una emergencia forense. Cuando expresó esto el subsecretario y cuando el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que esta Comisión Nacional de Búsqueda es una de las prioridades de su gobierno, ¿de qué estaban hablando, Carla? Pues, Genaro, yo creo que cuando este gobierno, como tú bien dices, a los primeros días de haber asumido, reconoce a nivel internacional y a nivel nacional que existe una crisis en materia de desaparición, que en ese momento se tenían un dato de 40,000 desaparecidos aproximadamente, y que existe una crisis en materia forense, da un giro absoluto, esto sí hay que subrayarlo, un giro absoluto a la postura que como Estado mexicano habíamos tenido dentro y fuera de nuestras fronteras. Aquí hay que recordar que incluso el Estado mexicano, el gobierno mexicano, antes de este gobierno, había negado que existieran los desaparecidos, ¿no? Se fueron, son desapariciones voluntarias, etcétera, etcétera. Que a 2 o 3 días de iniciar este nuevo gobierno se reconozca la dimensión de una crisis en materia de derechos humanos, específicamente en desaparición, y paralelamente una crisis en materia forense, pues es el primer paso determinante para que se abra toda y se comience en realidad una política pública de búsqueda desde el Estado, ¿no? Por supuesto que sabemos que las mujeres, las familias han estado buscando por años, eso es innegable, y ellas mismas son las que impulsan la ley, Genaro, la ley en materia de desaparición, y son las que crean la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda, pues porque claramente había un vacío ante una falta de respuesta por parte del Estado mexicano como Estado en la búsqueda búsqueda de los desaparecidos y la investigación, ¿no? Entonces creo que ahí el presidente fue muy claro. En marzo del 2019 se reinstala el Sistema Nacional de Búsqueda y es donde se dice esta es una prioridad de este gobierno, y a partir de ahí pues se ha desencadenado varias pues aristas que hemos desarrollado desde la Comisión Nacional de Búsqueda en acompañamiento con las instituciones que conformamos el Sistema Nacional de Búsqueda, y muy importante, siempre con las familias en el centro. Si estábamos hablando de 2018, diciembre de 2018, de 40,000 desaparecidos, a noviembre de 2020, ¿cuántos ya tienen registrados como desaparecidos la Comisión Nacional de Búsqueda? Hoy, al día de hoy, tenemos prácticamente casi 78,000 personas reportadas como desaparecidas. Hasta ayer en la noche eran cerca de 77,850, si mal no recuerdo. Hay que decir que esto, Genaro, es la primera vez en la historia, no solo de México, sino a nivel comparado, que existe un registro donde se puede contabilizar diariamente, se puede ver diariamente cómo pues se desarrolla el fenómeno de desaparición. Esto hacia afuera, pero por supuesto que hacia adentro no son, no podemos estar hablando de cifras, ¿no? Son personas, son familias, pero el hacer pública esta información y que lo podamos saber día a día, la población lo pueda saber día a día, pues también nos permite tomar medidas. Aquí sí quiero hacer una acotación. No es que de diciembre del 2018 al día de hoy haya casi 40,000 más, ¿no? O 37,000 más, sino que por primera vez desde la Comisión Nacional de Búsqueda se asume esta obligación legal que tenemos desde la ley de pues de estar recopilando esta información, de sistematizar esta información, de crear una red
para recibir esta información por parte principalmente de las fiscalías, pero también de la ciudadanía de manera anónima. Genaro, esto es muy importante. Es el único lugar en el mundo donde cualquier persona puede reportar, incluso de manera anónima, una desaparición. Así es. No tienes que ir ante una fiscalía. Entonces, hoy día tenemos este reporte de personas desaparecidas que asciende a casi los 78,000 personas desaparecidas, y este reporte que hemos estado recibiendo estos ya prácticamente año y medio que llevamos ahí en la titularidad de la comisión es incluso retroactivo. Es decir, se están hacia atrás también, ¿no? Los reportes de desaparición, y pues de este total de casi 78,000 reportes de desaparición, la gran mayoría, yo te podría decir el 97% o más, es del 2006 a la fecha. Del inicio de la guerra contra el crimen organizado. Es correcto. Solo, digamos, aproximadamente 1,500 reportes de desaparición son anteriores, y la gran mayoría de ellos, por supuesto, son de la llamada Guerra Sucia, ¿no? Y entonces tenemos aproximadamente 1,000 de la llamada Guerra Sucia. Después, entre la llamada Guerra Sucia y 2006, son aproximadamente 500 reportes de desaparición. Y después, todo el resto, más de 77,000, son pues desde 2006 a la fecha. Estamos hablando de dimensiones realmente trágicas. Es decir, si la famosa Guerra Sucia mexicana, que fue de los años 70, poquito, una parte de los 80, hay 1,000 personas. Esta Guerra Sucia, que provocó además la creación de organismos como Eureka, que dirigió doña Rosario Ibarra de Piedra, y otras organizaciones de desaparecidos políticos o guerrilleros. Ahora estamos hablando de más de 70,000 personas que no son desaparecidos políticos, son, ¿cómo los caracterizaríamos? ¿Desaparecidos de una guerra? Es una gran pregunta, Genaro, porque en México estamos situados en otro lugar distinto al resto de la región, y creo que vamos un paso adelante incluso en una discusión en materia de desaparición. Y esto es por el impulso, insisto, de las familias. Normalmente cuando hablamos de Guerra Sucia, o hablamos de las dictaduras del Cono Sur, o hablamos de los conflictos sobre todo en Centroamérica, hablamos de desaparición forzada. Así es. ¿No? Entendida como toda aquella llevada a cabo por agentes del Estado. Así es. Normalmente las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales. Sin embargo, en México la definición de persona desaparecida, Genaro, es mucho más amplio, y por eso no le ponemos el apellido de forzada. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque se entiende como persona desaparecida en México toda aquella persona que esté ausente y que sea víctima de un delito. ¿Cuál delito? La ley no dice cuál. Y por supuesto que estamos hablando, podríamos estar hablando, y solo como ejemplo, obviamente de desaparición forzada, desaparición por particulares, secuestro, trata de personas, sustracción de menores, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y de adultos, ¿no? También todo esto, digamos que uno puede estar ausente como víctima de un delito, un feminicidio, por ejemplo. Claro. Un feminicidio que todavía no sabemos que ha culminado lamentablemente en un feminicidio. Una desaparición de una mujer puede ser también como víctima de otro delito, ¿no? Y en esto se han incrementado también las denuncias de desapariciones de mujeres que de repente, semanas o meses después, ya se sabe que es un feminicidio, o es una constante. Es una pregunta importante. Tenemos una constante de aproximadamente, del universo de personas desaparecidas, aproximadamente el 25%, varía de año en año, pero aproximadamente el 25% son mujeres. Cuarta parte de desapariciones. Sí, y aquí es muy importante, y es el dato que dimos hoy en la mañana y que es absolutamente preocupante, que la gran mayoría de ellas, el 50% del universo de mujeres desaparecidas, está entre los 10 y los 24 años. Y más de la mitad de ese porcentaje, es decir, aproximadamente un 25%, es de mujeres entre los 15 y los 19 años, ¿no? Entonces, este dato
pues evidentemente nos abre una hipótesis clara de trata de personas, ¿no? De trata sexual y evidentemente varía en los años, pero sí hay una constante en el porcentaje. Aquí sí quisiera agregar una cosa que las familias insisten mucho y yo creo que con toda la razón. Cuando hablamos de este universo de más de 70,000 personas desaparecidas, estamos hablando en un 98% de cifras oficiales. Así es. Esto es bien importante porque depende del lugar del país donde estés parada. Las familias te dicen por cada desaparecido hay 2 más que no han reportado, 3 más, 4 más, 5 más, hasta 10 más he escuchado yo, dependiendo del lugar en donde nos encontremos situados, ¿no? Así es. Entonces, este dato es muy importante, es mayormente dato oficial, es decir, dado por las propias instituciones, las fiscalías, las comisiones, y un pequeño porcentaje empieza a llegarnos a la Comisión Nacional ahora con esta posibilidad que abrimos desde la Comisión Nacional a que cualquier persona reporte una desaparición con o sin denuncia. Entonces, lo que queremos es pues hacer más chico este universo de personas que no se han acercado a alguna autoridad para poder saber a quién estamos realmente buscando. Cuando inició la lista trágica de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en los 90s, 93, 94, que a mí me tocó investigar mucho sobre este tema, el foco rojo eran las desapariciones de jovencitas, justamente, y niñas de 10 a 20, 21 años. Y sistemáticamente las autoridades estatales minimizaban la denuncia de la desaparición. Y sistemáticamente cuando aparecían asesinadas era crimen pasional. Reducirla a un asunto de crimen pasional. No se les ocurría ni siquiera el término feminicidio y mucho menos el de crimen de odio. Se ha avanzado, estamos hablando de hace 30 años, se ha avanzado de entonces a la fecha en este fenómeno, o las autoridades estatales persistentemente siguen negando esta ecuación entre desaparición y feminicidio. Me gustaría contestarte que hemos mejorado sustancialmente y la respuesta es que no. ¿No? Tenemos informes de la Relatoría de Mujeres de la Comisión Interamericana, tenemos visitas de ONU Mujeres, tenemos sentencias como Campo Algodonero de la Corte Interamericana y lamentablemente vemos que aún con una sentencia como Campo Algodonero que nos obliga como Estado mexicano a capacitarnos en materia de género, se sigue repitiendo, ¿no? Tenemos la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia muchos años después, hace apenas 5 años, que insiste y refleja cómo seguimos como autoridades estatales replicando esto. Y aquí yo sí quisiera subrayar algo, Genaro. La propia Corte Interamericana, en una frase al final de su sentencia, Campo Algodonero, dice que hay un problema de discriminación estructural. Exacto. En términos de violencia contra la mujer en México. No solo es el Ministerio Público que no quiso recibir la denuncia, ¿no? Es un sistema que tenemos. Problema también, de violencia estructural. Violencia estructural y de discriminación estructural contra las mujeres en México, ¿no? Y creo que esto es bien importante poner el dedo en la llaga porque no se soluciona con un curso. Claro. ¿No? Y al punto donde preguntas qué hemos hecho, bueno, pues claramente sigue sucediendo, claramente escuchamos a gobernadores de estados vecinos. Así es. Diciendo seguro se fueron con el novio, regresan, se fueron a una fiesta. Y eso lo dijo el gobernador de Puebla públicamente. Correcto. Pero lo que se dice que no es público, es decir, lo que no se dice en prensa todavía es peor. Lo que se dice en las mesas todo el tiempo, ¿no? Así es. Se lo buscaron. Todo el tiempo. Ellas son provocadoras. Cómo iba vestida, ¿no? A qué hora salió, por qué salió sola, etcétera, etcétera. Atendiendo a esto y ahora con el registro general podemos saber lo que yo te digo, que ya sabemos qué porcentaje de mujeres, qué edades en las mujeres siguen desapareciendo más. Sí. Y no solo eso, sino también un dato que dimos el día de hoy es qué edades también encontramos a más mujeres que han sido reportadas como desaparecidas y las encontramos días después. ¿Y por qué este dato es fundamental? Porque tanto la sociedad como la prensa
suele criminalizar a la persona que encontramos con vida, y más si es una mujer, ¿no? Parece que fuera un delito aparecer viva. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, primero, por supuesto que la búsqueda siempre es con vida y lo que queremos es encontrar a todos y todas con vida. Pero la segunda pregunta que nos tendremos que hacer como Estado mexicano, Genaro, es ¿por qué estaban desaparecidas? Exacto. Esa es la pregunta que no nos hacemos. Y si volvemos a ver el rango de edad, lo que preocupa muchísimo es, y lo sabemos porque lo vemos cotidianamente, es que están huyendo muchas de ellas de violencias. Un dato que se dio hoy, niñas de 10 a 14 años pariendo. Así es. ¿No? Esas son violaciones sexuales. 32 niñas al día. Pariendo. Eso es violación sexual. ¿Cuántas otras que no están embarazadas son víctimas de violación sexual, de violencia sexual, de violencia económica? Eso es lo que tenemos que ver en términos muy generales, lo que nos están diciendo la información que tenemos. ¿Se criminaliza más a las mujeres que aparecen con vida que a los hombres? Absolutamente. Híjole. Vamos a abundar un poquito más. Vamos a un corte, no nos dejen. Aquí estamos con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. Gracias. La violencia contra la mujer tiene distintos rostros, expresiones y tipos, pero todos reprobables. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cuáles son los principales retos en esta materia? La violencia contra las mujeres suceden en todos los países, en todas las clases sociales, en todas las religiones y en todas las edades. Pueden ser concubinos, exconcubinos, parejas, novios, exparejas. Durante la pandemia, pues aumentaron la violencia intrafamiliar. Reportaje 14 presenta Violencia contra la mujer, un problema estructural. Sábado, 21 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Durante 30 años, el INE y la ciudadanía hemos compartido una gran causa: organizar elecciones libres y auténticas. Y en 2021 tendremos un nuevo reto para seguir construyendo la democracia: las elecciones más grandes de la historia. Ven y trabaja como capacitadora o capacitador asistente electoral. Inscríbete en INE.mx. Contigo y el INE, contamos todas, contamos todos. Diego Armando Maradona jugó siempre entre dualidades. Un astro en las canchas, una voz contestataria a favor de los futbolistas y un hombre que encontró en la izquierda un canal de expresión política. ¿Cómo ver la figura de Diego? ¿Cuál es su legado? Especiales 14 presenta Diego, Los Claroscuros. Viernes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, me llamo Lourdes Barrón Martínez. Pues violencia no había sufrido tanto como ahorita aquí en el negocio. Pues mira, el otro día traía pasaje y ahí por viaducto, un tipo, porque no le accedí el paso, se bajaron dos tipos y me empezaron a patear el carro. Esa es una mala experiencia porque me querían pegar y ya se puso bien agresivo el tipo y a insultarme. Mira, lo que yo les recomendaría, pues ahora sí que a las personas que estén pasando por un desagradable momento, pues que ahora sí que denunciar como
como se ha hecho, ¿no? Con respecto a las mujeres emprendedoras y que se animan, felicitarlas sobre todo, porque no cualquiera se avienta como mujer a lugares bien extremos, donde luego hay veces que nos llevan muy peligrosos. Amigas y amigos, estamos aquí con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, en una entrevista especial para los medios públicos mexicanos. Vamos a continuar con esta disección que no es nada agradable, pero también es muy importante hacerla de cara a lo que estamos viviendo como país, como sociedad, el fenómeno de las desapariciones que durante muchos años se ha querido dejar a un lado, ignorar, tapar, ya es una realidad cotidiana. Y desgraciadamente, durante 2006-2012, en el sexenio de Felipe Calderón, el propio expresidente Felipe Calderón decía que entre ellos se desaparecían, que los criminales y la gente que estaba involucrada con el narco o con el crimen organizado, pues se mataban entre ellos o se desaparecían entre ellos, como si fueran prescindibles. Esta idea de que hay un sector de la sociedad que es prescindible porque ya están en la ilegalidad según él, y otros que, pues, desgraciadamente son daños colaterales. ¿Cómo responder institucionalmente a esa postura que además se volvió una creencia social muy extendida? Bueno, primero que nada, un rechazo absoluto a la criminalización de las personas desaparecidas y sus familias. Eso, digamos, como máxima inicial y como principio. Así es. ¿No? Dos, recordar que existe a nivel internacional la prohibición absoluta, Genaro, de desaparición de personas. Es decir, bajo ninguna circunstancia, nunca, jamás. Como la tortura. Jamás, es como la tortura, exacto. La prohibición absoluta de tortura, la prohibición absoluta de desaparición, lo que se conoce en derecho internacional como jus cogens, ¿no? Sí. Es decir, no hay ninguna justificación, nada en las normas nacionales e internacionales que permitan excepcionalísimamente eso, jamás. ¿No? Primero que nada, cero criminalización, o sea, el rechazo absoluto a la criminalización. Dos, recordar que es una prohibición absoluta de derecho internacional. Tres, yo lo que diría es que en un país con más de un 98.4%, más del 98% siendo amable, de impunidad en este país y en materia de desaparición mucho más, no, digamos, es absolutamente inconcebible que alguien afirme que alguien es culpable de algo, insisto, que prejuzgue y que además en el hipotético caso de que alguna de esas personas pudiera haber estado involucrada en alguna actividad ilícita, para eso existe un Estado de Derecho. ¿No? Existe un Estado de Derecho que en el supuesto se tuvo que haber puesto a disposición del Estado de Derecho y sometido a las leyes nacionales, ¿no? Y de ninguna manera, nada, absolutamente nada, justifica la desaparición. Aquí sí quiero subrayar e insistir en que rechazamos totalmente la criminalización y las familias de personas desaparecidas han sido criminalizadas también por el propio Estado con esta idea detrás, ¿no? Y sí decir que es absolutamente falsa y pues carente de fundamento. Claro. Eso se tiene que probar. La culpabilidad de alguien se tiene que probar, cosa que no sucede en este país, número uno. Y dos, en el caso remoto, que de verdad hubieran estado algunos de ellos involucrados en alguna actividad ilícita, que es algo que a nosotros como Comisión Nacional de Búsqueda no nos importa. No eres fiscalía. No soy fiscalía. No, a mí lo que me interesa y mi obligación legal, constitucional, convencional es buscar a las personas desaparecidas, a todas. Así es. ¿No? Esta criminalización, este prejuicio,
tenemos muchos de los que hemos seguido esos temas la percepción de que frenó el avance incluso de las propias organizaciones ciudadanas y civiles y familiares de buscadores y de búsqueda. La búsqueda realmente la estaban haciendo las madres, las esposas, los hijos, sin ninguna ayuda del Estado mexicano. Es decir, parecía más bien a contrapelo del Estado mexicano, a contragolpe, ¿no? Absolutamente. Y aquí hay que recordar, hoy día tenemos una aproximación de 120, 130 colectivos. 120, 130 colectivos. De familiares de personas desaparecidas buscando en todo el país. Y evidentemente no todas las familias pertenecen a colectivos, ni tienen por qué pertenecer, ¿no? Pero sí ha sido una respuesta desde lo gregario, desde lo sociológico. Ellas utilizan, y digo ellas porque la gran mayoría de personas buscadoras son mujeres, más del 90%. ¿Por qué son mujeres, la gran mayoría? Bueno, creo que la gran mayoría son madres, Genaro. La gran mayoría son madres, algunas hermanas, algunas esposas, y son quienes se han dedicado en este país y en todos los demás. No voltemos a ver a las abuelas, ¿no? Sí, Argentina. En Argentina. Voltemos a ver a Perú, en las FADES, digamos también Guatemala. En Guatemala, ¿no? También con Avigua, ¿no? La Comisión Nacional de Viudas de Guatemala. Digamos, es una constante en las Américas y en todo el mundo, diría yo, que la búsqueda es encabezada por las mujeres, mayormente las madres, y cuando tú pues pones el dedo en donde se tiene que poner, que es la búsqueda, la han hecho ellas, enfrentadas a un sistema, a una violencia institucional absoluta, patriarcal, porque con quien llegas a denunciar normalmente es un hombre, ¿no? Es un ministerio público, es un policía, es un juez. Así es. Insisto, y pues regresar a lo que me decías tú hace un momento, la criminalización, ¿no? En algo andaban, no los vamos a buscar. Y es con este movimiento, con este colectivo de familias que se impulsa esta ley, sí, porque ellas son las que dicen, esto no está funcionando, estamos buscando solas. Y por primera vez en estos 2 años prácticamente, se ha empezado a construir, y siendo muy, tratando de ser muy centrada en lo que se ha hecho, empezando a construir la búsqueda desde el Estado. Porque la búsqueda antes era desde ellas. Era desde ellas, ¿no? Y ahora se están empezando a dar, respuestas desde política pública desde el Estado. Tenemos un protocolo homologado de búsqueda, trabajado con ellas. Tenemos un mecanismo extraordinario de identificación forense que se está construyendo, trabajado con ellas. Tenemos una aceptación de la competencia contenciosa de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que había sido negado absolutamente por los anteriores gobiernos, y hoy se ha reconocido, sí, y es por impulso de ellas, pero se ha reconocido desde el Estado, ¿no? Estamos trabajando en un protocolo de niñez, estamos dando subsidios por instrucción presidencial para tener centros de identificación humana, centros de resguardos, para tratar de combatir la crisis forense. Es decir, estamos articulando desde el Estado por primera vez pues una respuesta institucional desde la búsqueda, en la búsqueda de personas desaparecidas, que insisto, ellas no han parado, ellas han buscado solas, ellas siguen buscando, y nosotros hemos venido ahora como Estado mexicano a empezar a crear esta institucionalidad para pues dar la mejor herramienta y caminar con ellas, ¿no? Ahora tenemos, hace 1 año y medio no teníamos más que 10 comisiones estatales de búsqueda, hoy tenemos todas. Que nos falta fortalecerlas, que hay unas que no tienen personal, que no tienen recursos, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, que falta, claro que sí. A mí me consta que la comisionada compartimos un espacio de trabajo que en muchas ocasiones tú no estás en la Ciudad de México, es decir, tú no estás despachando desde una oficina, sino que estás en el lugar de los hechos, en el trabajo de campo, con los colectivos o con pistas que se llegan a ustedes. ¿Cómo detona la Comisión Nacional de Búsqueda valga la redundancia, las búsquedas? Es decir, ¿hay un cronograma o es aleatorio?
¿Cómo se está realizando? No, pues tenemos diferentes agendas que cubrimos como Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Ante tu primer comentario, por supuesto que la búsqueda tiene que... Hay muchos tipos de búsqueda, ¿no? Sí. Hay búsquedas en bases de datos, también decíamos que el registro es muy importante, es otro de los avances en términos estructurales, ¿no? Pero la búsqueda en campo y estar en terreno buscando es fundamental, ¿no? Es primordial para nosotros. Tenemos un equipo, aquí sí quiero decir, robusto de forenses en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos arqueólogos, tenemos antropólogos, tenemos científicos forenses de la UNAM, tenemos criminalistas, tenemos criminólogos, ¿no? Es decir, ¿cuántos más o menos se forman? Tenemos cerca de 20. 20. Parecería poco, Genaro, pero si uno ve comparativamente lo que tienen las fiscalías en el país, es una de las instituciones que tiene más, sobre todo antropólogos, arqueólogos, científicos forenses, con una visión, y esto sí quiero subrayar, con una visión distinta. No es lo mismo, lamentablemente, como se ve la búsqueda desde las fiscalías que desde las comisiones de búsqueda. Primero tienes que tener una sensibilidad especial para trabajar de la mano con las familias, cosa que es lo primero que ellas han dicho que no se tiene en la gran mayoría de las otras instituciones. Dos, generar especialistas en búsqueda. Lamentablemente, Genaro, la búsqueda es algo que no se ha desarrollado sustantivamente a nivel comparado, ¿no? Evidentemente tenemos que traer las mejores técnicas científicas para hacer la búsqueda. ¿Cómo hacemos ahora, regresando a tu pregunta? ¿Cómo es que se decide una agenda de a dónde se va o a dónde no? Nosotros somos en total 89 personas, 30 en el área de búsqueda, del área de búsqueda, tenemos otras más en el área de registro, otras más en el área de vinculación institucional. Tenemos una agenda federal con la Fiscalía General de la República. ¿Un acuerdo con ellos? En acuerdo con ellos y con los colectivos, eso sí que decir, y con las familias, se establecen búsquedas a lo largo y ancho del país y vinculadas a un expediente o a una carpeta de investigación, ¿no? Una averiguación previa o una carpeta de investigación. Paralelamente tenemos agenda con las entidades federativas, Genaro. Tenemos, junto con las comisiones estatales de búsqueda, las fiscalías estatales, generamos también, y siempre con las familias, generamos pues calendarios de búsqueda de manera coordinada, ¿no? Y otra más, no depende ni de una ni de otra. ¿Por qué? Porque no necesariamente la Comisión Nacional o las comisiones estatales tienen que salir a búsqueda con las fiscalías. ¿Por qué salimos mayormente con las fiscalías? Porque si estamos ante una situación de un predio privado, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos la posibilidad de hacer la solicitud del cateo, por ejemplo. ¿No? Necesitamos una fiscalía. Si nosotros, aún en un predio abierto, encontramos, digamos, un predio que no pertenezca a nadie, encontramos restos humanos, por ejemplo, o posibilidad de un resto humano, no podemos nosotros intervenir, no somos primeros respondientes. No son. Tenemos que llamarle a la fiscalía. Y tú habrás visto en las noticias el problema que eso genera, ¿no? Se le avisa a la fiscalía, no llega 4 horas después, no llega con el especialista, ya estamos ahí con las familias. Y aquí hay que también una cosa que es importante reconocer y poner en la mesa, que mucha de la información, gran parte de la información que reciben tanto las fiscalías como las comisiones de búsqueda en cuanto a qué lugares y en dónde buscar, viene de las familias, que reciben y buscan también esa información. Aquí sí te quiero decir que poco a poco, con la confianza que se ha venido construyendo este año y medio, estos casi 2 años, ya empezamos las comisiones a recibir directamente información. Pero eso es algo que se construye. Las familias ya no solo. Digamos, no, por supuesto que sigue siendo el más importante. Pero creo que es muy sintomático y sí hay que reconocer que pues poco a poco se ha ido ganando la confianza de la población. Uno, en que no solo que vamos a recibir esa información, la vamos a analizar y vamos a guardar el anonimato de la persona que nos está dando la información. Y muy importante, Genaro, vamos a ir y vamos. Estamos en los lugares más peligrosos de este país, más violentos de este país. Estamos en Salvatierra, Guanajuato, estamos en la Ribereña, estamos en Baja California, estamos en Tamaulipas, estamos en
en Jalisco, estamos en Michoacán, estamos en Guerrero, estamos en Sinaloa, en Sonora, estamos en todos lados donde las familias siempre nos dicen, nosotros queremos que vayan a donde nadie ha ido nunca, o ninguna, y si ellos han ido, nunca los han acompañado las autoridades. El país se cimbró hace unas semanas cuando supimos de los hallazgos en Guanajuato, de fosas clandestinas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se detonó este hallazgo, o cómo es que llegaron a esa búsqueda. Mira, nosotros tenemos aproximadamente un año yendo a Guanajuato. Empezamos a reunirnos con las familias de personas desaparecidas, con el gobierno del estado. Se crea la ley en materia de desaparición estatal, se genera la Comisión Estatal de Búsqueda y empezamos, yo te puedo decir que en mayo hicimos la primera búsqueda en Guanajuato. ¿En mayo de este año? De mayo de este año. En plena pandemia. Sí, ahí estuvo la Comisión Nacional de Búsqueda con la Sedena, ¿no? Hicimos esta primera búsqueda y posteriormente pues hemos regresado, hemos estado en Uriangato, hemos estado en Salvatierra, hemos estado en Irapuato, hemos estado en diferentes lugares, siempre con las familias, y ahora con la Comisión Estatal de Búsqueda, trabajando de la mano con ellas. ¿Cómo tenemos la información específica de Salvatierra? Ya las familias nos habían dicho, hay que ir a Salvatierra, ¿no? Y las familias son las que nos presentan la información tanto a la Comisión Estatal como a la Comisión Nacional de Búsqueda. Nosotros informamos a la Fiscalía Estatal de este posible hallazgo y nos dijeron, bueno, ustedes vayan y si encuentran algo, pues nos avisan, ¿no? Entonces fuimos con las familias. Este lugar está al lado de un río, está Salvatierra, digamos, el poblado, pegadito a 7 minutos caminando del centro, está un río. Y pegado al río, digamos, se han encontrado hasta ahora 79 cuerpos. Y aquí quiero regresar. ¿Restos óseos? Sí, cuerpos completos. Cuerpos completos enterrados. Y aquí quisiera recordar algo que es sumamente doloroso. Siempre es muy doloroso encontrar un hallazgo de esta naturaleza, y aquí quiero subrayar, lamentablemente no es exclusivo de Guanajuato. Solamente hace 2 días supimos del número total del Salto Jalisco, con 115. Ayer supimos de una nueva fosa en Sonora con 14, en Hermosillo. Hace apenas 2 semanas yo estaba en Chihuahua, donde encontramos 11. Es decir, evidentemente sigue también la Guapota, así se llama el predio, en Veracruz. En Veracruz, donde hay cerca de 80 positivos. Y cuando digo cerca de 80 positivos aún no sabemos cuántos cuerpos hay en cada uno de estos positivos, ¿no? Es decir, creo que tenemos que dimensionar la realidad en cuanto a las fosas clandestinas en todo el país. Específicamente en Guanajuato, de 79 cuerpos, lo que quisiera yo resaltar es lo que pudimos observar, que tiene que ser corroborado científicamente, pero como equipo forense de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que pudo corroborar mi equipo es que muchos de ellos son muy jóvenes, lo cual coincide con también la información que tenemos nosotros de desaparecidos, no solo de mujeres, sino también de hombres. Se está desapareciendo la juventud en México, Genaro. El juvenicidio. Y además muchos de ellos adolescentes, y varias de ellas, un porcentaje alto, mujeres, lo cual es, digamos, no es lo común. Lo típico. Hemos encontrado también, me decía mi equipo forense, probablemente niñas, adolescentes de 14 años, 13 años. Vamos a un corte, comisionada. Yo me quedé electrizado. Ahorita continuamos con este tema justamente. ¿Sí? Canal 14 presenta Consulta Directa, un espacio en vivo para informar y resolver dudas sobre nuestra salud. Esta ocasión, tocaremos el tema de embarazo en adolescentes, ya que México ocupa el primer lugar en este tema, el cual es considerado un problema de salud pública por el impacto en la salud de la madre y el bebé. Nos preguntan, ¿cuáles son los peligros de un embarazo en una niña de 13 años que fue abusada? Tiene múltiples aristas por lo cual se convierte en un problema
muy, muy importante para la persona que lo sufre. Y digo lo sufre porque normalmente no son embarazos deseados. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5617-247187. Los medios públicos, unidos por las audiencias. Consulta directa. Sábado, 8 horas. La Secretaría de Salud reporta este 26 de noviembre de 2020 que en México hay 60.532 casos activos y 135.200 casos sospechosos de COVID-19. 104.242 personas han fallecido y el 74.5% de los casos se ha recuperado. En esta temporada de frío, protégete, refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México. Ideales contra ideales, pasiones contradictorias. Es un tiempo turbulento. ¿Qué le has dicho a tu hermana para que no quiera verme? Juegas con las vidas de todo el que te rodea. Tenéis esa mala costumbre en tu familia. ¿Qué tiene que ver mi familia en todo esto? A petición de nuestra audiencia, disfruta nuevamente las 2 temporadas de una serie que describe un capítulo medular en la historia de España. ¿Estamos hablando de un golpe de Estado? Ese teniente coronel está al mando. Además, hace otro tipo de tratos conmigo. Tratos que hacen que se relaje y hable más de la cuenta. 14 de abril, La República. Lunes a viernes, 14 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Muestra Internacional de Cine. En el deporte pues es un reflejo nada más de que no se ha cuestionado a los del poder si se vale que puedan nada más por tener dinero tomar decisiones. Se trata de que cada mujer, cada individuo en este país que quiera practicar un deporte tenga el apoyo y la libertad de hacerlo, sin ser juzgado y sin ser obstaculizado, ¿no? Por ejemplo, allá en Juárez, yo no entiendo por qué a las mujeres las matan y de pronto son muy violentos con ellas, ¿no? 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Sábado, 23:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Amigas y amigos, continuamos con esta entrevista que nos está revelando un rostro muy duro de la situación criminal en México, de la realidad de las desapariciones. En las recientes búsquedas y los hallazgos de fosas clandestinas, la comisionada Carla Quintana nos estaba hablando de un patrón cada vez más generalizado, que se trata de personas jóvenes, menores de 25 años, de muchas mujeres, cada vez mayor número de mujeres, y también de personas de origen humilde o morenas. Es decir, hay una especie de eugenesia social, de exterminio, no sé si decir que preparado o planeado, pero sí de una desaparición, como si fueran hay que decirlo, como si fueran los hornos de Auschwitz. ¿Cómo poderlo caracterizar? Creo que eso es una deuda que tenemos como sociedad mexicana, uno desde el Estado y por supuesto que también yo creo que desde la academia, desde los análisis que hagamos desde las universidades, en
a quién se está desapareciendo. ¿No? Lo que sí te puedo decir de lo que vemos diariamente, porque esta información, necesitamos mayor información para afirmar esto que tú estás diciendo, pero lo que podemos ver todos los días claramente es que la gran mayoría de personas desaparecidas, o un altísimo porcentaje, efectivamente son jóvenes, cuando son entre hombres es entre 15 y 29 años, cuando es entre mujeres es de los 10 a los 25 años. Más jóvenes las mujeres. Más jóvenes las mujeres, sí, y un poco más grandes, mayores los hombres, 5 años más, que es el mayor porcentaje de personas desaparecidas, y muchas de ellas, digamos, de clase media o baja. Muy baja, ¿no? ¿Campesinos? Hay personas campesinas, ¿no? Hay personas de poblaciones muy pequeñas, ¿no? Y ¿indígenas? Indígenas tenemos pocas personas registradas. Con esto no quiero decir que no las haya. Sí. Simplemente que no tenemos el registro. Nuestro nuevo registro da la posibilidad de saber esta información. Sin embargo, no tenemos la información aún. Tenemos algunos casos, por ejemplo, en Oaxaca, de personas indígenas desaparecidas. Yo creo que el porcentaje es mayor del que conocemos, ¿no? Sí. También personas de la comunidad LGTBI, si son periodistas, si son mujeres, etcétera, etcétera. Son extranjeros, ¿no? Los migrantes, también necesitamos mayor información. También, así es. ¿No? Pero claramente, Genaro, ante tu pregunta que das en un punto muy sensible, creo que lo que nos va a decir el tiempo es que la gran mayoría de las personas desaparecidas, no podría afirmar que todas, pero la gran mayoría sí son personas de clase media o media baja o baja. Hace rato hablábamos también del tema de secuestro. Así es. ¿No? También tenemos casos de personas profesionistas desaparecidas, ¿no? En ciertos lugares y en ciertos momentos históricos del país, lo cual nos lleva a pensar que los grupos de delincuencia organizada pues hacían un levantamiento, desaparecían a estas personas, se llevaban a estas personas con otras finalidades para que sirvieran también a estos grupos, ¿no? Hay médicos, hay ingenieros. ¿Como reclutamiento forzado? Como reclutamiento, claro, como reclutamiento, químicos, biólogos, ingenieros, médicos, ¿no? Para trabajar con el crimen organizado. Es una de las hipótesis. Es una de las hipótesis, digamos, y que si hubiera investigación en este país, tendríamos más elementos para saber, para desarrollar esta hipótesis. Esto también como reclutamiento, pero reclutamiento también del otro lado. Ahora tú decías, jóvenes, ¿no? Que estudiando, terminando de estudiar, que no encuentran un trabajo. Así es. Tenemos información, por ejemplo, de que en algunos lugares, por las redes sociales, les ofrecen trabajo, ¿no? Te doy trabajo por una semana, por un mes, y posteriormente ya las familias no saben de ellos, pero ellos la primera vez cuando se van a trabajar y después ya no se sabe de ellos. Cuando hay hipótesis y que se han corroborado en algunos hechos, en algunos casos que que fueron reclutados forzadamente para los grupos de la delincuencia organizada. Reclutamiento forzado, que también es una deuda de este país hablar desde el punto de vista penal, ¿no? Ya empezamos a hablar. ¿No existe el delito? Como delito no. Digamos, se puede hablar de trata de personas, por supuesto, se puede enmarcar ahí, pero creo que tenemos que empezar a hablar y decir las cosas por su nombre. Esto es un reclutamiento forzado también, ¿no? Y ahí también hay un universo de jóvenes ahora que se ven sin oportunidades o buscando un primer trabajo, que inicialmente parecerían irse a algo, pues siendo engañados se van hacia un posible trabajo que ellos creen que van a tener y terminan en otro, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hace unos meses la Fiscalía de Chihuahua encontró aproximadamente a 22 hombres en la Sierra de Chihuahua. Fue la Fiscalía de Chihuahua la que los encuentra, y de estas 22 personas, Genaro, ¿sabes cuántos reportes de desaparición teníamos? 0. A 4 nada más. 4. ¿No? Y estas personas llevaban entre 6 meses y 2 años en ese lugar. Y muchas de las familias de estas personas pensaban que estaban ya sea del otro lado, o que estaban trabajando, digamos, en un, no sé, en algún campo de siembra de algo, y cuando en realidad estaban siendo esclavizados. Estamos hablando de reclutamiento forzado no solamente para
trabajar profesionalmente, sino para ser esclavizados o esclavizadas en el caso de las mujeres. De la trata sexual, por supuesto. Y de las personas que se han encontrado con vida, de los desaparecidos y desaparecidas que se han encontrado con vida, sus testimonios hacia dónde conducen, o todavía nos falta mucho por hacer en este caso. Es decir, ¿se está observando algún patrón? Mira, tendríamos que tener mayor información para contestar en el universo. Te puedo contestar lo que sabemos del diario a diario, sí, en la cotidianidad. Hay personas que aparecen a los días. Sí. ¿No? Y evidentemente ahí las hipótesis son varias. Muchos de ellos no son víctimas de ningún delito, ¿no? Otras, muchas, sí fueron víctimas de un delito y fueron liberadas. Okay. ¿No? Otras, insisto, y regreso al primer bloque, pudieron haberse desaparecido voluntariamente, pero porque están huyendo de otra situación. Okay. Es una fuga. Y esto es bien importante, porque es ahí donde se criminaliza. Se está huyendo de otras violencias, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese universo? ¿No? Así es. Porque eso es es una alarma, es una alerta hacia un delito mucho más grave, ¿no? Así es. Que puede culminar en un homicidio, en un feminicidio y, por supuesto, en una desaparición, ¿no? Ya no, desde la propia persona que está queriendo sustraerse de una situación de violencia, ¿no? Entonces, varía cuando encontramos a alguien con vida, ¿no? Yo te diría que la gran mayoría se encuentran los primeros días. Los primeros días de haberse reportado la desaparición. Ya con posterioridad, pues tendríamos estos casos de reclutamiento, ¿no? De trata de personas, de trata sexual, que por supuesto lo que quisiéramos es encontrar a más personas en ese supuesto con más tiempo de días de desaparición, ¿no? Y de años. Sí. Pero sí es muy importante, y regresando a tu pregunta de a quiénes se desaparece, ¿no? Yo creo que también, además de la trata de personas, también habría que recordar que también de la información que tenemos de algunas desapariciones de mujeres jóvenes, es que los propios agentes los propios miembros de grupos delincuenciales, de cárteles, pues se llevan a las mujeres jóvenes, ¿no? Como si fuera un botín de guerra. Porque les gusta la muchacha, ¿no? Y se la llevan para uno de los líderes o para el grupo en sí. No estoy diciendo que sean todas, te estoy diciendo, tratando de poner el espectro. Así es, ¿no? Todas las variables. Todas las variables. Un grupo, creemos que una hipótesis fuerte de todo este universo de mujeres jóvenes desaparecidas, pues podría ser la trata sexual, ¿no? Pero también hemos escuchado de las propias madres que algunas de ellas también, pues podría ser que le gustó a alguien, ¿no? Y les pareció que podía... y aquí hay otro tipo de fenómeno que no sé si también ha aflorado. La propia desaparición cometida, que sería desaparición forzada, pero también ciertas desapariciones de halcones, testigos o jóvenes dedicados o dedicadas al crimen organizado, cometidos por elementos de la Policía Federal o de las policías estatales. Bueno, absolutamente. Y la siguiente pregunta, y que es muy válida y que lamentablemente por falta de información de las fiscalías no podemos contestar con certeza, es qué porcentaje de este universo son desapariciones forzadas. Exacto. ¿No? Cometidas por agentes, por policías municipales, por policías estatales, por en la entonces Policía Federal o Guardia Nacional, por la Sedena, por la Marina, ¿no? Esta información la tendríamos que tener ¿de quién? De las fiscalías, ¿no? Esa información tenemos muy poca, ¿no? Pero evidentemente sabemos de la existencia de esto. Y dos, yo creo que algo que tenemos que subrayar como Estado mexicano y que nos complejiza tanto la búsqueda como la investigación, Genaro, y que creo que es algo que vamos a tener que sentarnos como sociedad a desarrollar, es la colusión
entre autoridades, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente municipales, sí, con la delincuencia organizada. Es el primer nivel de autoridad, o el más, el más cercano. Y la pregunta es, ¿a quién acudes? Así es, así es. ¿No? Y muchas veces tal vez el policía no fue el que ejecutó la desaparición directamente, pero sí el que dejó pasar. Claro, claro. Sí el que permitió, sí el que habló, ¿no? Y eso también es desaparición forzada, sí, desde el punto de vista internacional. Pero eso lo hace todavía más complejo, más compleja la realidad mexicana, ¿no? ¿A quiénes tenemos de aliados en esta batalla? Aparte de los colectivos. Pues las familias, en primer lugar, digamos, los primeros aliados y los primeros interesados y quienes ponen alma, corazón y vida en esto es las familias, ¿no? ¿Comunidades eclesiales? También hay digamos, iglesias de base, sí, ¿no? Sobre todo las comunidades de base que también reciben información, esto es muy importante, de manera anónima también reciben información, sociedad civil, locales, ¿no? Gente que organizaciones de derechos humanos de base. Creo que son pues son los aliados principales y quienes han impulsado, insisto. Y aprovecha. Y los medios de comunicación, ¿qué crítica nos harías o les harías? Porque yo sí percibo, siendo parte del problema, que a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, este tema no les gusta. O lo minimizan, no es lo mismo que en el secuestro. ¿Sí me explico? Hay como una especie de menosprecio al tema de las desapariciones. ¿O te has encontrado mayor sensibilidad con los reporteros y los medios ahora? Mira, yo creo que hay una comunidad de comunicadores y comunicadoras que son muy cercanas a la temática. Creo que hay que decirla, ¿no? Está Daniel Arrea, está Marcela Turate, está a pie de página. Digamos, creo que hay gente en los periódicos, en algunos periódicos que son muy cercanos, ¿no? Se creó una especialización. Se creó una especialización, hay especialistas en proceso, hay un especialista en reforma, pero son muy contadas las personas que realmente conocen el tema. O sea, en la jornada también hay un especialista, ¿no? Pero hay una especialización y muy poca gente conoce a profundidad, no solo lo que pasa con las familias, que eso yo creo que eso ya llevamos más camino andado porque pues es donde estaba la información primordial, sino también ahora lo que se está haciendo de este lado, y no para aplaudirnos, o sea, aquí quiero ser muy clara, no se trata de venir a aplaudir, sino de entender qué es lo que, la dimensión del problema y lo que se está intentando impulsar desde acá. Pero sí creo, y ahí sí voy a tomarte la palabra para aprovechar, que sí hay un universo de medios de comunicación que reproducen estereotipos. Ya lo decíamos hace rato, la revictimización. Así es. ¿No? De las mujeres que aparecen con vida o de los hombres o mujeres desaparecidas que no aparecen y que de todas maneras se les revictimiza, a las familias que se les revictimiza, ¿no? A la crítica, a la madre que está gritando y dice voy a quemar todo. Pues claro que voy a quemar todo si llevo 10 años buscando justicia y no avanza mi proceso y no he encontrado a mi hija o el culpable sigue libre, ¿no? Digamos, creo que falta mayor empatía por algunos medios de comunicación. Insisto, hay un buen grupo de personas especializadas. También por ejemplo, en TV Azteca hay personas que han intentado acercarse al tema. Así es. Sí las hay. Creo que hay cada vez más personas y profesionales de la comunicación que están intentando acercarse al tema de manera seria. Sin embargo, creo que sí tenemos una deuda desde los medios de comunicación hacia la sociedad, porque es lo que ve toda la gente. Exacto. ¿No? La gente, lo que ve mi familia en un pueblo en Veracruz o en un pueblo en Sonora o en un pueblo en Sinaloa es lo que producen ustedes como medios. Exacto. ¿No? Y creo que hay una obligación social y que aquí no hay colores, la búsqueda no tiene colores. Exacto. ¿No? Aquí es un problema que tenemos como Estado mexicano y aquí quisiera yo recordar algo, Genaro, que creo que no estamos muy conscientes. Nos puede pasar a ti y a mí. Así es.
Todos conocemos a alguien. Yo les invito a pensar, todos conocemos a alguien más cercano o más lejano que tiene un familiar desaparecido, tiene un familiar víctima de secuestro, que tiene, ¿no? Que ha sido víctima de esta violencia. Que creo que esa falta de empatía, pues tenemos que impulsarla también desde los medios de comunicación. Muchas gracias, comisionada. Nos quedamos con esta idea y con este mensaje, y gracias a ustedes por estar aquí con los medios públicos en estas entrevistas especiales y temáticas. Nos vemos pronto. Yo creo que Luis sabía todo lo que tenía dentro y lo que iba a significar su obra después. Entonces se sentía bloqueado. En un poema así lo dice. Acusa de injustos a sus amigos por haberlo olvidado. Cinema 14 presenta Otaola o la República del Exilio. Domingo, 15 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Hay familias donde es preferible cuidarse la espalda. Tú no tendrás nada que ver con esto, ¿no? ¿Perdón? No sé quién me ha mandado un matón para que me vaya del pueblo. Y si hay alguien que no me quiere ver por aquí, ese eres tú. Gran Reserva. Miércoles, 22 horas. Sábado, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Soy Nancy Beatriz Hernández Granados, soy arquitecta egresada de la UNAM. Estuve en un despacho anteriormente donde en su mayoría éramos puras mujeres, pero pues mi jefe era un poquito misógino, no nos dejaba como crecer, porque, por ejemplo, en este lugar, siendo puras mujeres, era como, ¿cómo no nos estás dejando crecer si tu despacho está compuesto